Hola médicos, espero que se encuentren con mucha energía porque hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante, tanto para la materia de neumología como para la materia de pediatría y pues claramente para la materia de infectología. Hago referencia a las neumonías. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas y que le des una vuelta al mismo, porque te aseguro que vas a encontrar un video que te resulte muy interesante. Además, si al final del video el contenido te parece interesante, no dudes en darle un me gusta y compartírselo a otro amigo médico. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. La neumonía, pues es un proceso inflamatorio agudo que va a comprometer tanto al compartimento alveolar, al compartimento bronquiolar o al intersticio pulmonar. Todo esto pues, nos va a dar distintos patrones que vamos a ver más adelante. Debes de reconocer que hay dos tipos de neumonía. La asociada a la comunidad o NAC, que es como la vamos a estar escribiendo en todo el transcurso de este video, y se define como aquella patología que se adquiere en la población general o en la comunidad o que se va a desarrollar en un paciente que se encuentra hospitalizado en las primeras 24 a 48 horas de su internación. Por otro lado tenemos la neumonía nosocomial o la neumonía asociada a los servicios de la salud, que es el nuevo nombre que reciben este tipo de patologías. Esta se va a presentar después de las 48 horas del internamiento del paciente o en pacientes atendidos en hemodiálisis en los últimos 30 días o en aquellos que fueron egresados de un hospital en los siguientes 90 días. Es muy importante saber reconocer ambos conceptos, pues el tratamiento y el manejo va a ser distinto dependiendo del factor de riesgo nosocomial. En este video solo nos vamos a centrar en la neumonía asociada a la comunidad. Posteriormente haremos otro video en donde se van a hablar de los servicios de la salud y del absceso pulmonar. La etiología más frecuente pues va a ser Streptococcus pneumoniae, seguido por Haemophilus influenzae y en algunos casos Staphylococcus aureus. De acuerdo al tipo de exposición que tenga el paciente, también podemos describir ciertas etiologías. Por ejemplo, aquellos pacientes expuestos al ganado, pues se va a asociar a neumonía por Coxiella burnetii. Con aves, a Chlamydophila sitiaci, si existe un brote epidémico en contacto con hoteles o áreas donde se maneja agua, hablaríamos de Legionella neumófila, y en pacientes que tengan tratamiento con glucocorticoide de forma crónica o en pacientes inmunocomprometidos, pues entonces podemos sospechar en una etiología por hongos, como puede ser Aspergillus. También con su edad podemos hacer unas ciertas etiologías, y esto es lo más importante si te estás preparando para exámenes de tipo de residencia. ¿Por qué? Porque así es como te los llegan a preguntar. En pacientes menores de 6 meses, pues vamos a sospechar de clamidia trachomatis, principalmente si nos están hablando de un problema ocular, de acuerdo que el paciente tenga conjuntivitis. Muy importante que lo relaciones. Esta se presenta de 7 a 14 días después del nacimiento del bebé. Y además, en virus respiratorios, es otra de las etiologías que debemos de sospechar. De los 6 meses a los 5 años, pues va a destacar Streptococcus pneumoniae, aunque también puede ser causada por virus respiratorios. De los 5 años a los 18 años, pues va a destacar la presencia de Mycoplasma pneumoniae. Mayores de 18 años, pues va a ser Streptococcus pneumoniae, y mayores de 65 años, nuevamente es Streptococcus pneumoniae, pero aquí ya vamos a ir añadiendo gram negativos. Hay una serie de patrones radiológicos que también te pueden ser de mucha utilidad a la hora de contestar preguntas, porque en el ENAR, pues últimamente las imágenes han sido muy frecuentes que lleguen a presentarse. El patrón radiológico más común y que todos conocemos, pues es la neumonía alveolar o la neumonía lobar. Aquí va a ser típico la presencia de un broncograma aéreo, principalmente en las etiologías causadas por neumococo. Cuando el agente etiológico responsable es Klebsiella pneumoniae, pues va a ser un comportamiento típico o una neumonía típica en lóbulos superiores, en donde también vamos a poder encontrar ligero abombamiento de la cisura interlobal. Otro patrón radiológico muy común que sepamos pues es la bronconeumonía. Aquí el sitio afectado pues va a ser tanto los alveolos como los bronquiolos adyacentes. Es importante que recuerdes que esto es una afección segmentaria múltiple, lo que significa que no va a haber presencia del broncograma aéreo típico. Esta presentación es frecuente en los gram negativos y de Staphylococcus aureus. La neumonía intersticial pues es aquella que afecta al intersticio. Va a respetar la luz bronquial y la luz alveolar. Entonces va a estar concentrado o nuestra zona de condensación va a ser principalmente en el centro de nuestra radiografía, para explicar de una forma más sencilla.
Esto es típico que lo veamos en los gérmenes atípicos, como puede ser Chlamydophila sitiaci, Chlamydophila pneumoniae, en virus respiratorios, en Mycoplasma y en Pneumocystis chirovechi, que es de recordar que es principal agente que se relaciona a neumonía en el paciente con VIH. El último patrón del que vamos a hablar pues es la neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. La neumonía necrotizante va a ser característico que va a haber zonas entre la zona de condensación que van a ser hiperlucentes, o sea que se va a ver todo negro. Y esto ocurre porque es el área en donde está existiendo la necrosis. Principalmente va a ser responsable Staphylococcus aureus, productor de la leucocidina de Phantom Valentine. Muy poco probable que te lo pregunten de esa manera, pero sí que te pregunten Staph aureus como responsable de neumonía necrotizante. Otros agentes que pueden llegar a producirlo pues es Aspergillus y los bacilos gram negativos. En relación con los abscesos pulmonares, pues recuerda, principal etiología pues van a ser anaerobios, y eso es algo muy común que te lo lleguen a preguntar. Clínicamente podemos determinar dos patrones de presentación. El patrón típico, que este va a ser un cuadro agudo con fiebre elevada, presencia de escalofríos, tos productiva y dolor pleurítico. El típico paciente que tiene neumonía. Además, clásicamente, la presencia de estertores crepitantes. En la radiografía, lo más común es que vayamos a ver una condensación lobar. Bioquímicamente podemos encontrar leucocitosis y pues obviamente procalcitonina elevada. Además, la complicación supurativa más frecuente va a ser el empiema, que es producido por un derrame pleural paraneumónico. Es importante que recuerdes que aparte de neumococo y todos los comunes, Legionella pneumófila va a pertenecer a esta categoría porque te la pueden llegar a preguntar. La forma típica pues va a ser una presentación subaguda, va a haber fiebre pero no nos va a dar escalofríos, además de haber cefalea, mialgias, artralgias y la presencia de tos seca. La auscultación en ocasiones puede ser normal porque si recuerdas pues va a ser un patrón intersticial. Los agentes etiológicos que se relacionan a este tipo de patologías pues va a ser Mycoplasma pneumoniae, que principalmente se va a acompañar además con eritema multiforme y ataxia, que es algo que debes de recordar, que si viene un paciente con eritema multiforme o que viene un paciente con ataxia y aparte te dicen que tiene neumonía, pues debes de sospechar en Mycoplasma. Otras etiologías pues es Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila sitiaci, que se va a asociar a esplenomegalia, y Coxiella burnetii, que se va a asociar a hepatitis. El diagnóstico lo podemos hacer de varias maneras, por métodos no invasivos y por métodos invasivos. En los métodos no invasivos pues vamos a tener el examen de esputo, en donde vamos a utilizar los criterios de Murray para establecer si se realiza o no un cultivo. Ya saben, si existe más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales, entonces vamos a considerarlo como positivo y sería conveniente realizar un cultivo. Se puede hacer serología principalmente en sospecha de Legionella pneumófila, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii o en virus, por ejemplo el virus de la influenza. Los hemocultivos son útiles porque son muy específicos, pero son poco sensibles. Y el antígeno en orina siempre va a ser para Legionella pneumófila. Y de hecho es una de las preguntas clásicas de los exámenes de residencia. Los métodos invasivos pues obviamente se van a utilizar solo en neumonías asociadas a la comunidad de curso grave, fulminante o que no respondan al tratamiento empírico. Aquí vamos a tener la punción por aspiración con aguja fina transtorácica, la biopsia pulmonar abierta, que va a ser que es la técnica más agresiva de todas y solamente se va a realizar en caso de muestras por broncoscopía que no resulten diagnósticas y obviamente que la neumonía sea muy grave. La toracocentesis la vamos a realizar en caso de derrame pleural con o sin empiema, y la fibrobroncoscopía también va a ser o nos va a representar un patrón invasivo. Si encontramos más de 1000 unidades formadoras de colonias en el cepillo bronquial que se encuentra protegido, o que si encontramos más de 10.000 unidades formadoras de colonias, si lo realizamos por medio de un lavado bronquialveolar. Si nosotros lo que realizamos es un aspirado endotraqueal, pues aquí es necesario que existan más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Es algo parecido a lo que ocurre con las muestras urinarias. Después de haber hecho el diagnóstico, aunque es importante que recuerde lo siguiente, el diagnóstico de neumonía realmente es clínico. Nos vamos a apoyar con esos estudios que te acabo de comentar, pero el diagnóstico es clínico, con la clínica que te acabo de comentar, dependiendo del patrón que tenga, ya sea típico o atípico. Después de esto, lo que tenemos que hacer pues es valorar la gravedad de la neumonía. Y es algo que debes de saber tanto para tu práctica diaria como para tu
Examen Nacional de Residencias. Existen dos formas o dos clasificaciones que nos van a ayudar a establecer la gravedad de un paciente que tenga neumonía. Tenemos el CURP 65 que nos habla de confusión, de urea mayores 7 milimoles, de respiraciones en frecuencia más de 30, que tenga una presión sanguínea menor de 90 en la sistólica o menor de 60 en la diastólica, y en aquellos pacientes que tengan 65 años. Cada uno de estos vale un punto. Si el paciente tiene uno o menos puntos, su mortalidad es de 1.5% y se recomienda el tratamiento ambulatorio. Si tiene 2 puntos, pues entonces su mortalidad se eleva al 9.2% y el tratamiento se debe de considerar hospitalario o ambulatorio, dependiendo de las características clínicas del paciente. Y en aquellos que tengan más de 3 puntos, vamos a considerar pues un tratamiento hospitalario, porque la mortalidad llega a ser de hasta el 22%. Se dice aparte que si tiene más de 4 o de 5 puntos, pues entonces debemos de iniciar terapia de cuidados intensivos, o sea, ingresarlo a la UCI. La otra clasificación, y que es la recomendada por las guías de la ITSA y de la ATS, es el PSI por sus siglas en inglés, Pneumonia Severity Index. Aquí vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van a ser la presencia de choque séptico o que exista falla respiratoria que necesite ventilación mecánica. Dentro de los criterios menores, pues encontramos frecuencia respiratoria mayor de 30, relación PAO2-FiO2 menor de 250, que sea multilobar, que tenga alteraciones del estado mental y todas las demás que les he puesto ahí. Para poder hacer el diagnóstico se necesita un criterio mayor o que tenga al menos 3 o más criterios menores. Debes de saber que el PSI tiene mayor poder discriminativo en los pacientes que son de bajo riesgo. Porque si ves el CRUB 65 te das cuenta, por ejemplo, que no nos hablan de pacientes inmunocomprometidos, que no nos hablan de pacientes que tengan alguna comorbilidad, y pues eso discriminaba un poco el riesgo real del paciente. Por eso el PSI pues es el recomendado por estas guías de la ITSA. Y como te he comentado en otros de mis videos, es muy importante que para el ENARM, o al menos es algo que a mí me funcionó muchísimo, es que aprendas a desarrollar un pensamiento algorítmico, porque créeme, ya cuando seas un residente lo vas a necesitar. Así que primero hay que hacerse al menos estas 3 preguntas en el manejo de la neumonía. Y cada vez que tengas un caso clínico de neumonía, haz estas 3 preguntas. Te van a ayudar muchísimo para que desarrolles este pensamiento. ¿Es severa? De acuerdo a la clasificación que nosotros ya hicimos. ¿Tiene riesgo de tener presencia de Staphylococcus aureus multirogoresistente o pseudomonas aeruginosa? Este riesgo significa que si ha estado hospitalizado en los últimos días o si el paciente ya ha tenido una infección por este tipo de microorganismos. O al paciente se le han dado antibióticos parenterales en los últimos 90 días. Si cualquiera de estas fuera positiva, pues entonces hablaríamos de una neumonía que debe de tener un manejo intrahospitalario y que tiene un grado alto de severidad. Si las respuestas son no, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente ha estado en contacto con el virus de la influenza, o sea, si hay un caso de influenza en la comunidad. Si la respuesta vuelve a ser negativa, pues entonces nuestro paciente puede tener un tratamiento ambulatorio o intrahospitalario, dependiendo de las condiciones propias del paciente. El tratamiento ambulatorio lo vamos a dar con amoxicilina, con doxiciclina o con un macrólido, como puede ser acitromicina o eritromicina. Recuerda, las dosis te las he puesto aquí para que las conozcas, pero no son tan importantes hasta el momento para el ENARM. En el caso de que el paciente tenga comorbilidades, háblese de hipertensión arterial, de enfermedad de neumópata, cardiópata, diabetes mellitus, lo que sea de comorbilidad, nuestro paciente le debemos dar de tratamiento amoxicilina más clavulanato o en su defecto cefuroxima o algún otro betalactámico. Es muy importante que esta pauta la recuerdes. En ambos casos de los 2 medicamentos que te acabo de mencionar, se les tiene que añadir un macrólido, ya sea acitromicina o eritromicina. Este es el cambio principal entre el tratamiento ambulatorio sin comorbilidades y el que tiene comorbilidades. También podemos dar de monoterapia en pacientes ambulatorios una fluoroquinolona respiratoria, como puede ser levofloxacino o moxifloxacino. Cuando tengamos un paciente en el contexto intrahospitalario
y que no tenga una neumonía severa o que no tenga factores de riesgo para Staphylococcus aureus multidrogoresistente o para Pseudomonas aeruginosa, nosotros debemos de pensar en tratamiento en una terapia combinada, que puede ser ampicilina más sulbactam o ceftriaxona. En ambas, nuevamente, se les debe de añadir un macrólido. También podemos dar monoterapia con levofloxacino o con moxifloxacino. Pero en caso de que tengamos a nuestro paciente con una contraindicación para fluoroquinolonas o para macrólidos, entonces aquí el tratamiento recomendado por las guías de la ITSA va a ser betalactámico más doxiciclina. Y lo siguiente es muy importante porque muy probablemente cuando te preguntan neumonía o te la preguntan cuándo le vas a dar un tratamiento ambulatorio, que yo te recomendaría en este caso que utilizaras el CUR 65, porque recuerda, la bibliografía de la NARM siempre es muy atrasada, entonces con el CUR 65 creo que sería más que suficiente. Y la otra pregunta que te van a hacer es ¿qué manejo le vas a dar a un paciente con datos de severidad? Y en este caso, todo paciente que tenga una neumonía severa, de acuerdo a las guías internacionales de la ITSA, nosotros vamos a primero solicitar un cultivo con un estudio o una tinción de Gram. También debemos solicitar hemocultivos en caso de sospecha de legionela, pues el antígeno urinario de legionela. En caso de sospecha de influenza, pues nuevamente un test de influenza y valorar el uso o no de procalcitonina. Las guías de la ITSA no es una recomendación total, pero es una recomendación que te puede servir a diferenciar entre una etiología viral y una etiología bacteriana. Después de que hayamos seguido estos pasos, es necesario ver en qué contexto nos encontramos. En el caso de una neumonía severa, de la que ya sabes clasificarla porque ya te dije las dos clasificaciones más importantes, pues debemos de añadir un betalactámico al cual le vamos a sumar un macrólido o una fluoroquinolona. Cuando hablamos de betalactámicos son los que te acabo de mencionar, que es ceftriaxona o ampicilina más sulbactam, o en su derivado caso, pues amoxicilina más ácido clavulánico. Cuando te hablo de macrólidos, pues hablo de acitromicina o de eritromicina en las dosis que están puestas en el tratamiento ambulatorio. Y cuando hablo de una fluoroquinolona respiratoria, hablo de levofloxacino o moxifloxacino. Las dosis pues son las de la monoterapia. Cuando tenemos el contexto de factores de riesgo para Staphylococcus aureus multidrogoresistente, pues entonces vamos a recurrir a vancomicina o en su defecto a linezolid. En caso de sospecha de Pseudomonas aeruginosa, pues debemos de considerar piperacilina más tazobactam, cefepime, ceftazidima o en su caso el carbapenémico, que es meropenem. También se puede utilizar imipenem. ¿Y qué pasa si tenemos riesgo de influenza? Pues aquí se le debe de dar oseltamivir en pacientes que tengan un test positivo, independientemente de la duración o de los días que tenga de enfermedad. Y la máxima mejoría se observa en los primeros 5 días de que inició la enfermedad, pero independientemente de ese tiempo, de la edad, si se encuentra hospitalizado o se encuentra de forma ambulatoria, se le tiene que añadir el oseltamivir. ¿Y qué pasa con los antibióticos? Pues, de acuerdo a estas guías, también se deben de añadir los antibióticos, principalmente porque Staphylococcus aureus, y es una pregunta de examen, es el principal microorganismo bacteriano que se asocia a la neumonía por influenza. En caso de que ha pasado más de 48 a 72 horas y el paciente muestra mejoría clínica o que tenga una procalcitonina menor o igual a 1, entonces nosotros podemos decidir la retirada de los fármacos antimicrobianos, claro está. Y algo muy importante porque te lo pueden llegar a preguntar, porque es uno de los errores más comunes que tenemos todos en la práctica clínica de forma diaria. Las radiografías no se van a solicitar a los pacientes que tengan una neumonía para ver o para revisar su control. ¿Por qué no se deben de realizar? Porque se ha demostrado que hasta 7 a 14 días después del inicio de la neumonía, las lesiones aún están presentes. Entonces, esas de radiografías de control, pues como que no viene al caso, porque lo que vas a encontrar muy probablemente va a ser la placa que tú le tomaste al inicio. Y no nos va a referir la mejoría del paciente. Lo que nos va a decir que si está o no mejorando nuestro paciente es la misma clínica que nos representa el mismo. Con esto hemos concluido el video de este día. Espero y el contenido te haya parecido muy interesante y sobre todo que hayas aprendido algo nuevo acerca de las neumonías. Si quieres adquirir los resúmenes que utilicé para pasar la ENARM, solo debes de mandarme un mensaje a la página de Red Médica y ahí te voy a explicar cómo los puedes conseguir. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.